Congregación Cristiana Evangélica, 41º aniversario. Ha sido un proyecto de mucho trabajo y desvelos que comenzó en el corazón de un hombre y una mujer inspirados por el Espíritu Santo para iniciar esta aventura, comenzando debajo de un parrón y continuando en un galpón de micro, y extendiéndose a diferentes lugares de Santiago y de nuestro Chile. Nos referimos al pastor Miguel Gálvez Mena y su esposa Isabel Carrasco Bustamante. Hoy somos una congregación que vive bajo los principios que nos enseñaron nuestros líderes y fundadores, y entendemos que hay una nueva generación que tiene pasión y fuego por buscar de Dios. A ellos debemos guiarlos y enseñarles lo que aprendimos. Dios es amor, Dios no cambia, Dios es omnipresente, Dios es poderoso. Iglesia amada, son 41 años donde han habido errores, pero también aciertos, equivocaciones miles, pero siempre buscando el bienestar de la obra. No sabemos qué nos depara el Señor para este nuevo periodo, pero hasta aquí podemos decir que Dios es bueno todo el tiempo. Para estos nuevos años que vienen, seguiremos diciendo, en todo tiempo, Dios es bueno. Bueno, buenas tardes, ¿no? Yo soy de la congregación también y yo llegué a los 19 años a la iglesia del Tabo. 19 años, venía recién casada con mi esposo tenía 23 y quedamos ahí viviendo cerca de la iglesia y cerca también del templo, donde nos reuníamos con el pastor Miguel, la pastora Isabel y su familia y muchos hermanos más que en estos momentos ya están en la presencia del Señor. Con el tiempo ellos tuvieron que hacer un viaje a Canadá, ¿no? Y era decisivo su viaje. Ellos vendieron la casa, vendieron sus cosas y se fueron con su familia. ¿Qué pasó? Que el pastor se fue a Canadá y llegó al pastor y se ubicó esa casa que después estaba la iglesia, que estaban haciendo el parrón. Ahí empezaron a hacer las reuniones con toda la gente que nos fuimos. Los inicios fueron bastante anecdóticos y muy especiales porque veníamos volviendo de Canadá como familia y mi padre decidió iniciar una nueva obra. ¿Y dónde lo hacíamos? Entonces se decidió hacerlo ahí en el mismo lugar donde estábamos viviendo y se unieron varios hermanos que venían ya de su ministerio anterior y empezaron a llegar personas del sector además y obviamente comenzar una nueva obra tenía sus bemoles. No estaba el equipamiento, en fin, eso fue generándose después. Fue, diría, un comienzo bastante hermoso, diferente al común. Empezar en una casa a hacer las reuniones y todo se hacía ahí. Y muchos hermanos cuando ellos llegaron los alegramos todos. Ellos eran nuestros padres espirituales prácticamente. Así que se juntaron los hermanos, ¿no? Y recibimos con mucho agrado a los pastores que llegaron. Y ahí ellos, mi esposo le ayudó a la pastora Isabel a buscar esa casa que tanto deseaba ella en Chile y pudo encontrar esa casita que actualmente está. Entonces ahí se empezaron, que le llaman el parrón, porque había un parrón grande y ahí en el parrón se ponían las bancas y se ponía un púlpito y se hacían las reuniones. ¿Estuviste en la primera reunión? Sí, de todas maneras, fue para fin de año. Fue muy especial. El púlpito creo que era una máquina de coser que se le puso un paño encima.
pero fue un culto muy hermoso. Empezó la iglesia, empezó la reunión ahí en la Juan Parrón con el púlpito de una máquina de coser. Ahí está el púlpito. Porque en la escuela dominical se ocupaban hasta los dormitorios de los pastores, de los hijos de él. Me acuerdo que Sammy, el hijo del pastor, uno de los hijos, lo subía en las literas a los niños para que entraran más, porque no era chico los lugares. Pero fue de mucha bendición, porque actualmente esos niños ya ahora son algunos pastores, otros son misioneros, otros son padres de familia, y fue una colaboración muy grande que se le hizo al sector, al lugar donde llegamos. Yo en lo personal de repente me sentía muy invadido porque no teníamos vida de familia ni ninguna privacidad. La verdad que era también difícil, porque siempre además la vida de un pastor está rodeada de visitas, de gente que llega a la casa, a veces intempestivamente. Y por lo tanto, pero era la forma de que estaba partiendo la iglesia. ¿Se acuerda cuánto tiempo transcurrió desde que se juntaron en el parrón hasta cuando llegaron al galpón de ahora? En la iglesia no fue poco tiempo, porque después ya eso se llenó, y el púlpito está diagonal, porque para acá también había más gente, y para los comedores también había más gente. Entonces, para que todos más o menos vieran al predicador, el púlpito era diagonal, para que la gente de acá y la gente de acá recibieran y escucharan la palabra. Y ya se hizo pequeño. Y el pastor estaba muy preocupado porque ya no cabía ni en su casa. Y ahí llegó, pero una membresía muy hermosa. En esa membresía llegó la pastora Irene. Yo nací en la iglesia del Tabo y ahí conocí al Señor. Después llegamos a la iglesia del Parrón, donde fuimos ministrados por la palabra del Señor. Recordamos esos tiempos donde ahora, sorprendentemente, en nuestra casa se llenaba tanto la casa que a veces había que estar sentada en el dormitorio porque iban a harta hermandad. Sí, es que allí era muy especial el momento. Lo único que los hermanos decían gloria a Dios y sacaban las uvas. y ellos con mucho amor. Yo creo que el amor cubre todo. Mucho amor, los pastores. Ellos venían como habían estado en Canadá, vieron que allá había otra congregación, diferente a nosotros los chilenos. Los chilenos somos de piel, de amor, de besitos, abrazos, y allá parece que no era tan así. Entonces ellos nos amaron mucho. Y con ideas que de alguna manera nos habían servido además para lo que habíamos conocido en Canadá. Tal vez una de las anécdotas que yo más recuerdo en relación al ministerio de mi padre, que él, antes de irnos a Canadá, sus sermones fácil podían durar 1 hora y media. Y allá se dio cuenta que perfectamente podían ser media hora, 40 minutos, porque era la media de lo que duraban en cualquier iglesia allá. Y era un motivo por el que yo en lo personal siempre peleaba con él. Pero ahí se pudo dar cuenta que no era solo una idea mía. Y desde entonces, muy rara vez le vi sobrepasar 1 hora de sermón. Fue creciendo la iglesia fue creciendo, hasta que después el pastor encontró que vendiera esa casa donde está la iglesia. Y luego el Señor nos dio la iglesia, la casa matriz, el cual era un galpón grande donde se guardaba una micro, llena de alquitrán, había que limpiar, había que lavar, faltaban sillas, había que traer las sillas de la casa de los pastores. Y se compró ese lugar que actualmente hoy día está la iglesia. Todos mis hijos fueron presentados al Señor ahí, porque fueron creciendo mis hijos y fuimos todos creciendo al mismo tiempo. Los primeros diáconos que se hicieron. Y en esos primeros estaba mi esposo, estaba el pastor Devia, tenían hermanas, habían hermanas también diaconisas que trabajaron arduamente, y todas las señoras, para levantar ese lugar. La hermana Karen, junto con el hermano, su esposo, estaba el hermano Espinosa, que a lo mejor usted se acuerda un poquito del hermano Espinosa, muy fieles, personas muy fieles al Señor, y que ayudaron a tirar esa carreta, porque era pesada, porque había que hacer muchas cosas para que estuviera como está ahora. Me acuerdo de la primera reunión que hubo ahí, que fue hasta la mitad de lo que es el templo nuestro ahora, y estaba lleno. Recuerdo que ese mobiliario, ese tipo de sillas, duró por varios años.
Pero ahí se empezó a ampliar con la capacidad que tiene ahora. Pero insisto, con bancas y sillas que para nuestros estándares de ahora serían abiertamente ordinarios. Y me acuerdo que en ese templo yo me casé. De hecho, mis papás, porque yo trabajaba en un banco americano y mis papás incluso me conversaron la posibilidad que él me podía casar en otra iglesia, no así como estaba, porque iban a venir mis compañeros de trabajo, mi jefe, entre otras personas. Yo le dije, no, esta es la iglesia donde yo me congrego y si les gusta bien y si no, lo tienen que asumir. ¿Para qué te decir? Por las conferencias maravillosas, mucha gente de Argentina, del sur, del norte, de todas partes llegaba la gente a las conferencias que se hacían. También la juventud no se quedó atrás, tenían también sus campamentos, y no eran de 3 días, sino de una semana completa. Ellos se iban de campamento, las señoras también participaban los adultos, como siempre en la iglesia se hace. Entonces yo fui parte de todo eso, y alabo al Señor, ¿no? Allí vimos muchas personas pasar al altar y entregarse al Señor. Y era lo hermoso de ese lugar. El pastor hizo un trabajo muy especial, el pastor Miguel, en ese lugar, porque era un lugar conflictivo, de malas personas, San Gregorio, y era muy nombrado ese lugar. Y él empezó a hacer un trabajo maratónico. Empezó a enseñar a la gente a trabajar con sus manos, peluquería, a las mujeres también, enseñarle a tejer. La pastora Isabel también hacía su trabajo y se juntó mucha gente, llegó muchos hermanos a ese lugar. Se les daba desayuno a los niños, también trabajaba Caritas Chile con ellos, repartiendo alimentos para las personas que iban y otras que no iban a la iglesia. Así que era de mucha bendición. Y también llegaba que traía que dar alimentos de fuera, ¿Ya? ropa, todo, y entonces el pastor eso lo recibía y repartía a la gente de ahí de la iglesia. Siempre la pastora, ella con sus juguitos y con sus quequitos, ella atendía muy bien a los hermanos que iban, a los niños, y la leche de la iglesia, la bendita leche, porque nunca faltaba la leche de la iglesia, y los pancitos y toda la cosa. Y había niños, ¿no?, que esperaban el día domingo tomar recién desayuno, a esa altura. Y la pastora se preocupaba, le miraba sus zapatitos, le miraba su ropita, ella le tejía cositas a los niños. Tal vez muchos añoran al pastor Míger, algunos no tanto, porque en algún momento yo pregunté, creo que fue en el aniversario pasado, si había alguna persona que no hubiera retado alguna vez al pastor Míger. Y varias personas levantaron la mano, otros levantaban las 2 manos, en fin, y creo que casi toda la congregación que lo conoció pues, levantó las manos y dijo, a mí también me reto. Hemos visto partir nuestros fundadores de nuestra corporación, quienes nos ministraban, nos enseñaban, con bastante disciplina, pero buena disciplina. No podemos decir que hemos sido dañados con la disciplina, sino que todo lo contrario. Y eso nos formó el carácter que tenemos. Esta congregación ha sido muy bendecida en finanzas, en personas preparadas, llevan bien la palabra, la expresan bien, se preparan. Y la idea del pastor, ¿no?, era tener un instituto bíblico acá en la sede. Y eso yo creo que este es un sueño, que vaya a ser una realidad. La verdad que hemos visto pasar mucha gente por ahí. Algunos han vuelto, otros se han ido. Pero lo que sí, tal vez me puedo tomar la licencia de ser hijo del fundador de la iglesia, de que podrán irse por diferentes motivos las personas que se han ido, por qué sé yo, por lo que sea. Pero ojalá que nunca se vayan, porque en la iglesia perdimos la brújula, nos apartamos de la doctrina del Señor, porque dejamos de entregar la palabra del Señor. Y lo demás puede ser que sea porque no le gusta el estilo de culto,
por muchos detalles, porque no les gusta el nuevo pastor, porque no les gusta el diácono, porque no les gustan las canciones que se cantan, por lo que sea. Pero que nunca sea porque nos extraviamos y estamos entregando otro evangelio. Y porque creo que lo más importante, un día tendremos que dar cuenta sobre nuestro liderazgo, sobre nuestro ministerio. Y para mí, lo personal, esa es mi gran preocupación. Y creo que los últimos acontecimientos en los que hemos estado involucrados como sociedad nos han puesto a pruebas a nuestra iglesia sobre dónde estamos parados y cuál es nuestro fundamento. Y lo que yo siempre he comentado, creo que un día no nos van a preguntar por el tamaño de nuestra iglesia, cuántos miles atendieron, sino que por el mensaje que entregamos, por la luz que entregamos. Y creo que es lo más importante, que siempre estemos conectados con la palabra de Dios para el tiempo que estamos viviendo. Y esta corporación ha permanecido porque es del Señor, con hartos y bajos, con virtudes y defectos, porque el Señor ha sido fiel en medio de todo. Es una gran bendición participar de la Congregación Cristiana Evangélica. Es una gran bendición y el que llegue nunca se va a sentir defraudado, porque los pastores son puro corazón. Lo que sembraron nuestros pastores, lo que sembraron ellos con lágrimas, nosotros pudimos recibirlo con regocijo, recibiendo esas ovejas. Y ahora estoy dando esta entrevista. Que el Señor bendiga a todos los que quedaron atrás, a todos los que hicieron parte, a todos los que pusieron dinero, a todos los que colaboraron en esta obra preciosa. Y seguimos, no para. Esto no va a parar y tenemos que llegar a lejos. Que el Señor les bendiga. Doñita, Gracias, Rosita. Te amo. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa simiente, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Su bondad me alcanzó